En Josué capítulo 6, Josué capítulo 6, y hoy terminamos esta serie, Dios pelea nuestras batallas. Esta es la última conferencia de esta serie, Dios pelea nuestras batallas. Todos los que nos acompañan por primera vez en esta noche pueden conseguir las conferencias, las tenemos grabadas, las anteriores, para que tú puedas seguir el hilo y comprenderlas con mucho más claridad. En esta serie, Dios pelea nuestras batallas, hemos podido ver como un resumen para proseguir y desarrollar el tema de esta noche, que cuando Josué se encargó de introducir al ejército de Dios hacia la tierra de Canaán, Josué comenzó a entender cómo iban de ahí en adelante a avanzar y cómo iban ellos a derrotar a sus enemigos. La primera ciudad, la primera fortaleza que la tierra de Canaán tenía para desafiarlos era la ciudad de Jericó. Ya vimos que era una fortaleza increíblemente fortificada, inexpugnable, donde cuando supieron que los judíos iban a comenzar a atravesar el río para poder comenzar a conquistar Canaán, cerraron la fortaleza y no dejaron que nadie saliera de esa fortaleza, ni tampoco nadie entrara. Josué comenzó a hacer planes en su capacidad humana y comenzó a pensar cuántas escaleras necesitaremos para poder brincar a las murallas, cuántas catapultas vamos a usar, cuántas espadas, vamos a preparar los flecheros, los arcos, etcétera, etcétera. Y entonces ya vimos la clase pasada en el capítulo 5 de Josué que se le aparece un varón conocido como el príncipe de los ejércitos de Dios. Este varón era Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo le dice a Josué: si tú peleas a mi lado y si tú te unes a mí, yo te doy toda la victoria. Y vimos que Josué cayó de rodillas ante el ángel que era Jesucristo, y en ese momento es el símbolo y el secreto que necesitamos para poder tener victoria sobre nuestros enemigos: rendirnos al poder de Dios y consagrar nuestra vida a su servicio. Cuando Josué cayó de rodillas y se rindió delante del ángel y le consagró su vida, Dios le reveló que no iba a vencer Jericó con programas, ni métodos, ni estrategias militares humanas. Iba a vencer las murallas de Jericó con el plan y con la estrategia divina. Y Dios le dijo: va a ser a través de la fe, confiando en las instrucciones en las que yo te voy a revelar. ¿Se acuerdan cuáles fueron las instrucciones y el plan de batalla de Dios? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué? Le vas a dar una vuelta a Jericó con todo tu ejército el primer día. El segundo día le vas a dar otra vuelta. El tercer día le vas a dar otra vuelta y le vas a dar 7 vueltas a la ciudad. Y la séptima vez le vas a dar 7 vueltas y van a ir delante de ustedes el arca y van a tocar las trompetas, los shofares. Y cuando toquen los shofares o los cuernos de carnero, la ciudad va a ser derribada sin haber sido disparada una sola flecha. En esta noche nuestro tema es el poder de Dios. El poder de Dios. El plan detallado para la ejecución y la caída de Jericó incluía desde luego la participación humana. O sea, Dios no le dijo a Josué: no, mira, tú nada más quédate mirando ahí y yo te derrumbo y le hago a las murallas y se van a caer. Sino que incluía la participación humana de obedecer lo que Dios le había instruido a Josué. Y la naturaleza de esta participación serviría para acentuar la participación de Dios. Leamos Josué 6, versículos del 3 en adelante. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca,
y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. Dice el versículo 9, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Lo que sucedió en Jericó a continuación fue verdaderamente un milagro. Aun cuando parecía inexpugnable e impenetrable, estaba concentrada la victoria en enfocarse en el arca del pacto. Todo el secreto de la victoria para derribar Jericó y avanzar a la tierra de Canaán se encontraba en que se enfocaran y pusieran sus ojos en el arca del pacto. Veamos aquí el versículo 4. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Versículo 6. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasen y rodeen la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Nos damos cuenta que el plan para la caída y la derrota de Jericó se encontraba enfocada principalmente en el arca de Jehová. El arca significa en la Biblia la presencia de Dios. La presencia de Dios. Déjenme explicarles a ustedes esto. Cuando el ser humano cayó en el huerto del Edén por el pecado, ¿qué cosa fue lo que perdimos? La presencia de Dios. Cuando Dios le dijo a Caín: vas a irte errante hacia la tierra de Nod y no voy a permitir que te maten. Acuérdense ustedes que el asesinato, todavía no, la ley no se había entregado en el huerto Sinaí. En el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés: ojo por ojo, diente por diente, no matarás, y al que mate se le aplica la pena capital. ¿Por qué Dios dio esta orden tan radical de la pena capital? Mucha gente actualmente y muchos personas que están expertas en la jurisprudencia se preguntan: pero es que la pena capital nunca ha funcionado, y ¿cómo es posible, dicen muchos juristas, que se aplique la pena capital cuando es algo de falta de misericordia? Sin embargo, déjenme compartirles la sabiduría de Dios. ¿Saben ustedes que actualmente ninguno de los sistemas penitenciarios ejercen justicia? Anoche pasaron un programa muy interesante, que todas las personas que han sido secuestradas, a ninguna se le ha regresado su dinero. El Mochorejas tenía más de 300 millones de pesos, ¿y dónde está el dinero? O sea, te secuestran, agarran al secuestrador, y a ti qué te importa que lo tengan en la cárcel si tu dinero no te lo han devuelto, lo que pagaste de rescate. Se mete un ladrón a tu casa y te roba la televisión, y lo meten a la cárcel al que te robó la televisión, y nunca te pagan la televisión. Eso no es justicia. La justicia es que esa persona que delinquió tiene que pagar el delito que consumó. ¿Para qué? Para que pueda ejercerse la justicia. Es lo que significa ojo por ojo, diente por diente. Entonces no nos interesa que se meta un ladrón a mi casa, que se lleve las joyas, que lo meten en la cárcel y que le echen 5 años ahí en la cárcel, donde son escuelas del crimen las cárceles y las penitenciarías. Y a mí nunca me pagaron lo que me robaron. O sea, nunca se me hizo, ¿qué cosa? Justicia. Entonces nos damos cuenta que vivimos un sistema, ¿verdad?, jurídico, legal, donde no hay justicia. Y cuando venimos a la Biblia,
Dios le dijo, si tú le matas una vaca a alguien, pues tú vas a reponerla con una vaca. Y si tú vas a robar una televisión, que lo metan a la cárcel, que trabaje dentro de la cárcel hasta que recobre los 3,000 pesos que vale tu televisión, y que salgan los 3,000 pesos y que se lo pague a la persona, que lo indemnice con ese dinero, para que la persona sepa que el delito que haga es lo que tiene que pagar. Cuando tú le quitas la vida a alguien, un asesino, ¿con qué puede pagar la vida de otra persona? Con su propia vida. Al decir Dios, el que derrame sangre por el hombre, su sangre será derramada, Dios, en lugar de decir que es falto de misericordia, está elevando la dignidad del ser humano. No se puede, la vida humana vale tanto que no hay nada con que pagarla, ni siquiera 100 años de cárcel puede ese asesino que mata a mi padre o a mi hermano o a cualquier persona de mi familia pagar la vida del difunto. Nunca nada puede pagar la vida humana más que otra vida. Esto era lo que Dios quería dejar impreso, el valor de la dignidad de lo que valemos delante de sus ojos. Y cuando Dios comenzó a decir que necesitaban recobrar la presencia de Dios, Dios le dijo a Moisés que construyeran un tabernáculo. No sé cuántos de ustedes han estudiado el tabernáculo. Era un campamento, un rectángulo, donde tenía un patio y después un cuarto que se llamaba el lugar santo, y después tenía otro cuartito que se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca, y el arca tenía 2 querubines que miraban hacia el centro del propiciatorio. El propiciatorio era esta cornisa que tenía una cosita igualita a esta, para que ahí vertía la sangre en el mes de Tishri, el 7º mes, el sumo sacerdote, y ejerciera lo que se llama la ofrenda de Yom Kippur, o por el pecado de todo el pueblo de Israel. En esta arca se encontraba la presencia de Dios, y nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote una vez al año. Debajo del arca había una cajita, y ahí estaban guardadas 3 cosas, apúntalas: el maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. El maná, una muestra del maná, que fue el alimento como hojuelas de trigo que cayeron del cielo para alimentar al pueblo, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. Miren ustedes la sabiduría de Dios. Los 10 mandamientos simbolizan ¿qué cosa? La ley. ¿Qué dice la ley? El que la hace la paga. ¿Qué dice la ley? La paga del pecado es la muerte. ¿Qué dice la ley? Tú hiciste esto, si no cumples los 10 mandamientos, estás bajo juicio y bajo condenación. Pero yo cumplo solamente un mandamiento, te haces culpable de los otros 10. Dios dice, tienes que cumplir los 10 mandamientos. Ahí estaban los 10 mandamientos, la ley, ¿debajo de dónde? Debajo de la sangre. Síganme con cuidado. La sangre se ponía aquí arriba en el propiciatorio. Ahí estaba debajo de la sangre el maná, que implica el alimento de Dios para su pueblo, la provisión que Dios tiene para tu vida cuando estás debajo de la sangre. Y en tercer lugar, la vara de Aarón, que implica la dirección de Dios para tu vida y para mi vida cuando estamos debajo de la sangre. Entonces, cuando se vertía el sacrificio y se ponía la sangre sobre el propiciatorio, al ver Dios la sangre, no ejercía la ley quedaba debajo de la sangre, debajo de la cruz. Ahora que Dios nos ha perdonado, cuando yo peco, Dios me dice, arrepiéntete, confiesa tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. La sangre la vuelvo a aplicar sobre mi vida, y Dios no tiene por qué aplicar la ley a mi vida, porque la ley habla de castigo y de maldición. Dios nos da la oportunidad de vivir bajo la sangre o bajo la maldición. Pero el momento en que nos salimos nosotros del tabernáculo y de la presencia de Dios, Dios tiene que aplicar la ley, porque es santo, porque es justo, y porque lo que ha salido de sus labios se tiene que cumplir.
La paga del pecado es la muerte. Y si Dios no cumpliera lo que sale de sus labios, se desintegraría, porque Dios no puede divorciarse de su palabra, de lo que es su carácter. Hemos dicho aquí que una persona que se llama psicológicamente esquizofrénica, que significa en el griego mente dividida, o de dos mentes o de tres personalidades, es una persona que dice algo y no lo hace. Cuando tú te divorcias de lo que dices una cosa y no la haces, te comienzas a desintegrar tu personalidad, te comienzas a dividir en tu ser y en tu alma. Dice Santiago, el hombre de doble alma, se tradujo ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y es como una maldición en mi vida, ¿verdad? Yo digo algo y no hago lo que yo digo, me comienzo a desintegrar. De ahí viene la palabra íntegro. ¿Quién es una persona íntegra? Una persona que está unida a lo que sale de su boca. Dicen que los políticos, ninguno es íntegro. Hacen la campaña, ¿verdad? Te prometo esto, te prometo aquello, dicen muchas cosas y cuando están ya en la posición no cumplen. ¿Por qué? Porque se necesita integridad para poder cumplir. Ahora, aquí dentro del lugar santísimo se encontraba la presencia de Dios para mostrarles a los judíos que el tabernáculo tenía que ser construido alrededor de la presencia de Dios, y la presencia de Dios tiene que estar en medio de su pueblo. Esto es lo que significa el tabernáculo en medio del campamento de Israel, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora el tabernáculo somos nosotros, somos el templo de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Estar en el centro de mi voluntad, de mis pensamientos y de mi corazón. Y si yo le doy a Dios el centro de mi vida, quedo bajo la sangre. No aplica la ley, dirige mi vida y provee el alimento que necesito para mi futuro, para mi familia y para todo lo que yo necesito en las cosas básicas de la vida. Entonces, cuando el arca de Dios iba delante del pueblo de Josué, estaba diciendo a Dios: si yo no voy delante de tu vida, acuérdate, el enemigo te hace pedazos. ¿Qué significa? Yo soy tu escudo y tu galardón. ¿Qué es un escudo? Un escudo es algo que va delante de un soldado y que impide que las flechas que me lanza el enemigo toquen mi cuerpo. Antes de que las flechas toquen mi cuerpo, tocan el escudo. Para eso sirven los escudos. Cuando Dios dice yo soy tu escudo, ¿qué te está diciendo? Que si Él va delante de ti, las flechas de tus enemigos lo tocarán a Él antes que a ti. Veamos esta verdad en el libro de Isaías 41, Isaías capítulo 41. Esto es maravilloso porque verdaderamente cuando su presencia está en nuestras vidas y cuando comenzamos nosotros a darnos cuenta que es la presencia de Dios la que nos hace verdaderamente vivir y ser defendidos, jamás podremos nunca dudar de su protección. Cuando Dios nos dice que Él nos va a proteger y que Él nos va a salvar y que Él nos va a dar todas las cosas que nosotros debemos verdaderamente de tener, es cuando comenzamos a descubrir que es su presencia la que nos hace vivir en paz, la que nos da la seguridad de nunca volver jamás a tener problemas ni preocupaciones, y mi enemigo me va a robar a esto y me tengo que poner una cerca y tener 5 guardaespaldas alrededor y protegerme de aquello, y mi marido me está demandando, y las personas aquellas. Cuando Dios va delante de nosotros, nosotros tenemos la seguridad de que todo prosperará. Dice en Isaías 54 versículo 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54 versículo 17: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Ninguna arma, ningún plan, ninguna estrategia que el enemigo esté planeando contra tu vida o contra mi vida, ¿qué cosa? ¿Perdón?
prosperará. O sea, triunfará o el enemigo te vencerá. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque cualquiera que hable contra de ti para condenarte, para juzgarte, para calumniarte, para hacerte un daño, se está enfrentando conmigo. Es la herencia que yo te dejo por ser mi hijo y por ser mi hija. Cuando nosotros comenzamos a descubrir estas verdades, santos de Dios, comenzamos a darnos cuenta que mientras Israel permaneciera cerca del arca, la victoria estaba garantizada. ¿Qué dice Juan 15, versículo 5? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dice el Salmo 18, versículo 29? En el Salmo 18, versículo 29, dice la Biblia, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Con quién? Con Dios. Pero cuando tú te enfrentas a la vida sin Dios, no tienes absolutamente ninguna protección, ninguna garantía de que puedas en la vida salir adelante. Así es exactamente igual en la santificación. Veamos finalmente en Josué capítulo 7 esta verdad que tiene que quedar impresa en lo profundo de nuestro corazón. En el capítulo 7 de Josué, ya Josué vio que Dios derribó Jericó. Dios se encargó de sus enemigos y adquirieron mucha confianza como ejército. Y la próxima ciudad era un pueblito que se llamaba Ahí, Furris, como San Mateo Atenco, como Lerma, era una cosita ahí como de nada, comparada con la Ciudad de México, ¿verdad? Era un pueblito ahí que no tenía importancia. Y entonces dice Josué, vayan 50 soldados y échenselos de una vez ya. Y manda a los 50 soldados y regresan la mitad muertos y muy pocos sobrevivientes. Y Josué se espanta y dice, pero ¿cómo es posible si acabamos de derribar a Jericó, esta ciudad inexpugnable, y este pequeño pueblito con un ejército insignificante nos acaba de derrotar? Dice Josué 7, versículo 1, los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué envió hombres desde Jericó Ahí, que estaba junto a Abén, y subieron y reconocieron Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué sucede cuando las cosas en la vida, en tu vida y en mi vida, no comienzan a resultar como Dios me ha prometido? Ay, Señor, tú dijiste que iba a estar conmigo y me está yendo como en feria. Tú dijiste que iba a estar conmigo y no encuentro trabajo. Tú dijiste que iba a estar conmigo y me ibas a defender y ahora tengo por todos lados enemigos que me andan cobrando hasta la renta. ¿No te ha pasado muchas veces que has dudado si las promesas de Dios son reales? Y en ese momento Josué, al igual que tú y que yo, se puso en la misma situación. Dios mío, ¿qué pasa? Veamos qué hizo Josué, versículo 6. Rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová le dijo a José, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Amados santos de Dios, hay veces
en las que caemos de rodillas y comenzamos a orar y Dios nos dice: no quiero que ores. No es tiempo de que ores, es tiempo que te arrepientas. Ahí te puedes quedar 3 días ayunando y ay, Señor, y si quieres con hojas de maguey, azótate la espalda, vete a la villa de rodillas, cuélgate del chongo de la lámpara de tu casa, métete un hormiguero, haz lo que tú quieras, dice el Señor. A Dios no lo mueven nuestras lágrimas, no lo mueven nuestros gritos, nuestros ayunos. A Dios solo lo mueve la fe. Porque sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. ¿Qué había sucedido en el campamento de Josué? Que Dios les dijo que cuando atacaran Jericó, no agarraran ni tomaran ni un vestido, ni un zapato, nada, porque era una ciudad anatema. La palabra maldición significa aquí destinada a la destrucción. Y cuando Acán tomó ese manto babilónico que estaba destinado a la destrucción y lo trajo a su casa, trajo la maldición a su familia. Trajo la maldición a su familia. Dios te dice: cuando vayas a Blockbuster, no rentes una película pornográfica. En el momento que la tomas y la traes a tu casa, traes a tu casa los demonios. Traes a tu casa la maldición. Y abres la puerta para que se vengan contra tus hijos, contra tu esposa y contra tu vida. En el momento en que tú robas ese dinero mal habido de tu trabajo y lo traes a tu casa, lo que tú robaste, traes a tu casa la maldición. Porque dinero mal habido será maldecido. Y es el principio que Dios nos quiere decir: yo peleo tus batallas, siempre y cuando yo vaya delante de ti. Y si tú quieres ir detrás de mí y me quieres seguir, recuerda lo que dice Amós: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podré caminar yo con Dios de la mano cuando Él es santo y yo estoy manchado por el pecado? No se puede, ¿verdad? Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Quieres caminar conmigo? Agárrate la mano y santifícate y límpiate y ten mi temor en tu corazón. Y yo voy delante de ti y venceré a todos tus enemigos. Las veces, amado hermano, que tú llores o que yo llore y que nos lamentemos: ¿por qué Dios nos pasó esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué nos están sucediendo estas cosas? ¿Por qué nada nos sale bien? ¿Por qué emprendo un negocio y fracaso y fracaso y fracaso? Y así tengo años y tengo meses. Porque la maldición te está siguiendo a donde quiera que vayas. La palabra maldecir en Génesis 3, apúntala, es arar. A-R-A-R, arar en el hebreo, y significa oponer resistencia. Oponer resistencia, poner obstáculos, hacer inoperante, impedir avanzar. Cuando Dios le dijo a la mujer: con dolor parirás a tus hijos por la maldición, está diciendo: tu cuerpo te va a ofrecer resistencia para que salga el niño, y va a salir gritando y tú vas a gritar más. Cuando Dios le dijo: la tierra será maldita, le dijo a Adán: la tierra te va a oponer resistencia, y ahora en lugar de que antes le hacías así, ahora vas a tener que meterle el azadón y romperla y vas a sudar. Te va a costar trabajo sembrar y levantar la cosecha. Es lo que significa maldecir: oponer resistencia, resistir, no avanzar. Y cuando hay una maldición que cae sobre alguna persona, significa que la vida te está resistiendo. Nada de lo que emprendas prosperará. Todo vas a encontrar una fuerza que te impide avanzar y te impide avanzar y te bloquea, y obstáculo tras obstáculo. Eso no es de Dios. Dios quiere ir delante de nosotros de victoria en victoria llevarnos. Y cuando tenemos esta resistencia de la vida, tenemos que analizar nuestra vida. ¿En qué pecado? ¿Qué hay en mi vida que está impidiéndome que Dios me bendiga? Que Dios me prospere, que Dios me dé su paz, que Dios me abra el camino, que mi matrimonio pueda triunfar, que mis hijos puedan salir bien menores de edad. ¿Qué es lo que impide en mi vida hacer esta? El pecado.
el pecado, siempre será el pecado. Y miren lo que le dice en el versículo 12 Dios a Josué: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Qué vimos en toda esta serie? Que Dios pelea por nosotros y por nuestros enemigos, ¿verdad? Y no se nos olvide que cuando el pecado entra a nuestra vida o a nuestra familia o a nuestro matrimonio, ya Dios no es nuestro aliado. Ya nos deja solos y nosotros sabemos que no tenemos el poder ni la capacidad de pelear contra nadie, porque separados de Él nada podemos hacer, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyes el anatema en medio de ustedes. Versículo 13: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. Y les vuelve a repetir lo mismo: no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. Dios pelea nuestras batallas cuando hemos limpiado nuestras vidas, y como dice Isaías: límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Y si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno de nosotros según nuestras obras, limpiémonos, tengamos su temor en nuestro corazón, porque no fuimos rescatados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Dios te dice: yo pagué la sangre de mi Hijo para que tú tuvieras una vida abundante, un matrimonio lindo, hijos lindos, avanzaras, prosperaras, te fuera bien en la vida, y el precio fue la sangre de mi Hijo Jesucristo. Por favor, hijo mío, no pises esa sangre. No menosprecies lo que he hecho por ti en la cruz del Calvario, porque mi Hijo no puede volver otra vez a crucificarse para pagar por tus pecados. Por una ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Y si tú no aplicas esa sangre que está tan fresca como hace 2000 años en tu vida todos los días, no pelearé por ti, serás derrotado. Y en lugar de ir de victoria en victoria, irás en la vida de fracaso en fracaso. Yo recuerdo que hace poco, tuvimos un pleito. Quiero terminar con esta anécdota. En un programa de televisión, el canal 2, y me decía un filósofo: pues mire, señor Alducin, la libertad. Era un filósofo que se llaman de los existencialistas de Jean-Paul Sartre, de esa línea de existencialismo, y me decía: la libertad, ¿verdad?, es hacer lo que querramos, etcétera, etcétera, el sexo, comer, lo que sea. Y le dije: cuando una persona cree que en eso consiste la libertad, yo no quiero someterme a ninguna regla, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, quiero darle rienda suelta a mis impulsos del sexo, a la comida. Si me dice la comida 1 litro de atole en la noche, me tomo 1 litro de noche en atole. 3 mujeres, me voy con 3 mujeres. Cuando una persona cae en esa libertad, le dije: discúlpeme, no es libertad, se llama libertinaje. Porque usted va a descubrir que eso que usted está haciendo lo va a volver un esclavo. Y en lugar de que usted crea que esa libertad lo hizo libre a usted, es una libertad engañosa, porque el pecado es ofrecer una libertad que no tenemos con el propósito de darnos satisfacción. Y cuando uno hace lo que le da la gana, no es libertad, es libertinaje. Y ninguno fuimos nacidos para ser libertinos, fuimos nacidos para obedecer los mandamientos de Dios, que son para nuestra felicidad, para nuestra salud, para nuestro bienestar, para que nos vaya bien durante todos los días de nuestra vida. No somos dioses. Entonces, si tú quieres vivir haciendo lo que te da la gana y no obedecer a tus papás, no obedecer a tus maestros, no obedecer al gobierno, no obedecer a las autoridades, vas a acarrear a tu vida destrucción, miseria, vergüenza, culpa. ¿Por qué? Porque no fuimos creados ni diseñados por Dios para vivir como dioses. Dios nos diseñó para que supiéramos que hay un creador delante del cual nos tenemos que hincar y decirle que Él es mi Señor y mi Salvador, someterme a sus leyes del reino para vivir dentro del reino, bajo su código de conducta, bajo su código de moral, bajo sus leyes morales, y de esa manera Él nos pueda bendecir. Oremos.
Señor, te damos las gracias en esta noche porque tu poder se manifiesta en nuestras vidas cuando tú vas delante de nosotros, como el arca iba delante del pueblo, de tu pueblo guerrero, para que pudieran ellos comprender, que nunca perdieran de vista que el arca tiene que ir tu presencia delante de nosotros. Señor, fuimos creados para seguirte. Es lo que significa la palabra discípulo. Jesús dijo que hiciéramos discípulos, seguidores. Porque ahora Jesús es nuestro ejemplo y estamos siguiéndolo a Él. Y cuando nos alejamos de Él y ya no lo seguimos, nos perdemos en la vida. Como ovejas nos descarriamos porque las ovejas necesitan un pastor. Nunca una oveja podrá sobrevivir sin el pastor del rebaño, porque Dios creó y diseñó a las ovejas para que vivieran en un rebaño, dirigidas, apacentadas, alimentadas y cuidadas por un pastor. Gracias por compararnos con las ovejas, Señor, en la Biblia, porque antes éramos ovejas perdidas, mas ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ahora hemos descubierto que tú eres nuestro pastor, Señor, y que nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos harás descansar, confortarás nuestra alma, nos guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre, porque solo en tu presencia hay paz y gozo, plenitud, seguridad, confianza y propósito para vivir. Padre, te damos gracias por esta serie que tú peleas nuestras batallas y lo que nos has enseñado, que nunca nos separemos de ti, porque tú eres el que nos vas a defender, el que nos vas a abrir el paso, tú eres el que nos vas a prosperar. Vana es la ayuda del hombre, no tenemos por qué buscar en ningún hombre, en ninguna mujer que nos ayuden a prosperar, a poder avanzar en la vida, porque eres tú, Señor, eres tú el Todopoderoso, nuestro escudo, nuestro galardón, el que va siempre con nosotros y el que nos lleva de victoria en Cristo Jesús. En esta noche tal vez hay alguna persona que aún no está caminando detrás del Señor, que eres como una oveja perdida, sin pastor, sin sentido en tu vida ni propósito, confundido, confundida, haciendo tú las propias reglas para tu vida, para vivir, sin darte cuenta que hay reglas y leyes en el reino y que tenemos que someternos al reino de Dios para poder prosperar en la vida. Si alguna persona esta noche quiere entregarle su vida a Jesucristo por primera vez, ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor y mi Dios, en esta noche he comprendido que no te estoy siguiendo, que estoy perdido, perdida, confundido, confundida, viviendo solamente para mis propios intereses. Reconozco que tú en la cruz del Calvario pagaste con tu sangre por mis pecados y que yo he pecado delante de ti. Te pido que me perdones, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por la sangre que Él derramó en la cruz. Perdóname, porque yo no tengo nada que ofrecerte más que tengas misericordia de mi vida. Señor Jesucristo, entra a mi vida en este momento, porque te recibo como mi Señor y mi Dios. Dame la fuerza para vivir para ti y para poder tener esa paz que no tengo y que esta noche he descubierto que se encuentra en tu presencia, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.